Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz y amado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Esta entrevista que vas a escuchar ahorita tiene algo especial porque, sabes, lo he comentado en algunas ocasiones cuando vas buscando, queriendo encontrarte con diferentes prácticas, técnicas, herramientas, y en ese camino, en esa búsqueda, vas obviamente encontrándote a muchos maestros, muchas maestras, y de repente algunas de estas instrucciones que vas teniendo y de estas transformaciones que vas creando, pues muchas de ellas son, sabes, en diferentes prácticas, sobre todo los que siguen Ineludible Podcast, son con ayuda de alguien, te van instruyendo, te van guiando, son meditaciones, son visualizaciones, pero también hay pocas de esas prácticas en las que uno mismo es el que entrega toda la estructura, todo el movimiento, toda la intención, y uno empieza a ejercerse a través del conocimiento del cuerpo precisamente para poder conectar con uno mismo. Y hay prácticas que son en esta conexión del cuerpo muy sutiles, hay otras que son, digamos, de más alto impacto, pero todas siempre encaminadas a poder reestructurar aquello que vive dentro de nosotros para poderlo manifestarlo justamente como un bello baile, como una bella armonía con el exterior, porque desde el interior empezamos a crear esta sinfonía que empieza a crear ciertos movimientos, y justamente en todo eso empezamos a entender los mecanismos del cuerpo para encontrarnos en una versión mucho más consciente, más estructurada, más expandida de lo que es nuestro ser. Y el día de hoy te voy a traer y te presento, por supuesto, uno de los temas que estuve buscando ya por mucho tiempo. La maestra que te voy a presentar, estuvimos tratando de ver si lo hacíamos, no lo hacíamos, si podíamos, no coincidíamos, pero después de tantas veces que se ha concretado, son esas entrevistas en las que digo, sí, se logró y por fin estamos haciendo esta entrevista. Así es que te quiero presentar hoy a la maestra Ruth Beltrons. Ella nos va a hablar acerca de lo que es danza mantra, un tema bastante peculiar, bastante profundo, que a lo largo de la entrevista seguramente te van a dar ganas al menos de estar en una clase o empezar a bailar. Así es que, maestra, bienvenida seas. Gracias por aceptar la entrevista. Qué bendita sea la oportunidad de haber conseguido. ¿Cómo estás, Ruth? Gracias a ti, muy bien. La verdad es que nos ha costado un poquito encontrar este espacio, así que seguro que es una bendición, y si ha costado tanto es porque hay algo muy poderoso, ¿no?, que entregar aquí. Así que estoy encantadísima de haber podido encontrar este espacio y estar aquí contigo y con todas vosotras y vosotros. Muchas gracias, mi querida Ruth. Siempre en todos los podcasts me gusta empezar con algo peculiar porque, sabes, cuando vamos desarrollándonos, creciendo, encontrándonos, de repente hay momentos en nuestras vidas en las que las cosas no están saliendo bien, o estamos enfermos, o estamos desubicados y necesitamos un cambio. Y la pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible es, antes de hablar de la enseñanza, de la maestría, de la instrucción, quiero preguntarle a Ruth como persona si en algún momento de su vida ha experimentado o experimenta o experimentó algo denso, turbio, fuerte, que la fue llevando a buscar hasta encontrarse en lo que ahora hace. ¿Algo quisieras compartirnos, Ruth, para la gente que te escuche y diga, sabes qué, yo también ahora que la escucho estoy viviendo eso, me pasó eso, y ahora que escucho su podcast me inspira, me motiva y demás? ¿Quisieras compartirnos algo? ¡Wow! Una pregunta súper intensa, Ahora mismo Así empezamos. igual intento que la danza, ¿verdad? Bueno, sí. Algo que a mí me haya desubicado, que me haya hecho salir de mi centro en algún momento, supongo que esa es la pregunta. Muchas cosas, ¿no? Y todos los días. O sea, por eso ya no escuchamos las noticias, porque si no estaríamos constantemente así. Así a modo personal, algo que me puede haber desestabilizado con una forma, en un espacio de tiempo, etcétera. No. Yo hablaría más de una sensación ya desde nacimiento, ¿no? Yo soy de un pueblo muy cerrado, de costa, y ahí solamente se trabaja en verano. Por ejemplo, en invierno está todo como muy parado y muy muerto, la gente se dedica como a cuchichear de las demás personas. Y eso es lo que a mí personalmente me impactó muchísimo, de decir, de verdad, no hay nada más en la vida, ¿no?, que estar hablando de las demás personas, y cada uno, si se mirara a sí mismo, cuánto trabajo hay que hacer, y qué bonito, ¿no?, sería poder hacerlo y estar en armonía entre todos. Parecía como muy profundo, porque te estoy hablando de ser pequeña,
luego joven, luego adolescente, hasta que me fui. De ahí estoy muy cerquita por eso y totalmente en paz, ¿no? Con mi pueblo y con sus gentes que adoro profundamente, porque yo supe encontrar un espacio para poder ser feliz, porque yo en aquella época yo no me podría ir, ¿no? Estaba con mis padres en mi casa y estudiando. Con lo cual, tal vez eso sí que fue un momento bastante intenso para mí de descubrir que lo que había fuera no me interesaba nada, ni lo que me contaba la gente no me interesaba y que seguramente habría algo más. Y en todo este camino, en todo este reencuentro para poder llegar a estos espacios de silencio, Rus, empezaban a nacer, obviamente, quiero pensar, algunas experiencias internas de, ok, ¿y qué hago con este silencio? ¿Y cómo lo puedo expandir? ¿O cómo puedo llevarlo a más niveles? ¿O qué más puedo encontrar aparte de este silencio? ¿Cómo fue que viste o fuiste caminando para encontrarte, no sé si con otras prácticas directamente o fue con la danza con la que te empezaste a adentrar en estos conocimientos? Bueno, yo, por suerte, tuve una familia absolutamente dedicada a las artes marciales. En este caso, mi padre, ¿no? Era como el pionero y mi maestro en artes marciales, de hacía taekwondo, me apuntaron desde muy pequeñita. Y ya desde ahí tuve la experiencia de tener un maestro, ¿no? Más que un profesor, era un maestro, alguien a quien realmente observar, prácticamente imitar y querer ser como él, ¿no? Yo era una niña y hablábamos de un señor, pero era algo energético, era algo de códigos de honor, ¿no? De fortaleza, y yo ya apuntaba maneras, ya desde muy pequeñita. Pero desde ahí luego sí estoy encontrando que eso podría estar también en el cuerpo de las mujeres, no algo tan intenso, ¿no? Como las artes marciales, que obviamente son para mujeres y todavía sigo practicando. Pero bueno, mi cuerpo ya hablaba y necesitaba hacer algo físico, algo corporal. Entonces la danza fue algo como súper orgánico. Era muy pequeña y ya bailaba. Bailaba en todo lo que podía bailar, en la escuela, en todo lo que se hacía, yo me apuntaba siempre. Y así es como fue siendo. Repito, al ser un pueblo muy pequeñito y la gente me veía y me decían, ¿tú haces danza? Y yo decía, no, yo bailo, pero yo no hago danza en ningún lugar. Y empecé a enseñar así a mujeres que me pedían, ay, pero yo quiero hacer eso que haces, ¿no? ¿Y cómo lo haces? No lo sé, simplemente me dejo ser. Y que realmente ya había esta rareza, porque antes esto era una rareza, ¿no? Y además poder dejarte ser. Pero bueno, de ahí fíjate cómo orgánicamente ha llegado todo a día de hoy. Y sigue siendo, y es algo fuerte y poderoso y que ayuda a muchísima gente porque tenía. No hubo nada forzado, obviamente luego he estudiado y me he ido formando, pero siempre ha quedado muy como en segundo plano, ¿no? La parte esta autodidacta para mí es la más importante y es lo que trato de transmitir, ¿no? De cómo buscas tu movimiento, de cómo buscas tu propia historia y desde ahí te mueves. Y en la experiencia de Rus, ¿cuál fue, sabes, el punto, el momento o las experiencias que hacen que el baile para Rus empezaran a hacerla sentir libre, conectada en esta experiencia? ¿Qué crees que hace el baile en ti para poder crear esta experiencia? Claro, aquí podríamos estar horas y horas. Yo soy una persona que me conozco profundamente y soy súper activa. A mí de pequeña me decían que era muy nerviosa, que tenía todas estas siglas que ahora ¿no? Se diagnostican muy rápido como el TDA y todo esto. Y yo decía, no, 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 yo soy tremendamente creativa, yo necesito crear, necesito hacer, ¿no? Entonces, para mí la danza me llevaba a estos lugares donde, sin tener que hablar y tener que dar siempre explicaciones del porqué de las cosas, podía llevarlo al cuerpo, ¿no? Y mostrarlo al mundo. Daba igual el que la sensualidad, la rabia, la fuerza, ¿no? La sensibilidad, da igual el que. Y cuando yo me di cuenta que ese sí realmente era mi camino y no el camino del guerrero como tal en artes marciales, sino más desde la danza, fue cuando precisamente empecé con mujeres mucho más mayores que yo que me pedían bailar conmigo y lo hacíamos en salas de mi pueblo pues abandonadas y empecé a ver resultados en ellas, porque para mí era súper normal los resultados que tenía. Yo sabía que me sentía muy bien como cuando me movía de ciertas maneras. Yo tenía problemas en las muelas, tenía muchos dolores de muelas siempre y tenía muchas anginas de pequeña. Y haciendo ciertas cosas, a mí se me pasaban los dolores y me decían, no puede ser que para ir a la escuela te encuentres mal y para bailar no. Y yo decía, te juro que sí, entiendo que parece que sea imposible, pero es así. Y de mayor, que sí he tenido la gran suerte de poder estudiar, pues estudié Ayurveda durante muchos años, sigo en ello, y con lo cual me ha llevado a estar en contacto con médicos también de aquí, de la medicina alopática, ¿no? Y más occidental, pues todo tenía un sentido, ¿no? Ciertos movimientos, ciertas posiciones de manos,
ciertas corrientes energéticas podían hacer paliar ciertos dolores que parecían imposibles, ¿no? Y que la medicina a mí no me los quitaba y tampoco me apetecía tomar ciertas cosas. A mí, por ejemplo, jamás me dieron antibióticos, nada de nada, ¿no? O sea, también venía de una familia así un poco especial. Pero, bueno, realmente a mí la danza me ha llevado a saber que yo puedo sanar de mí. Y si no, obviamente está la medicina, que son ángeles en la tierra que para eso lo he estudiado también. Perfectísimo. Hace ratito comentabas de las artes marciales y bueno, tocamos el tema de la danza. ¿No consideras que las artes marciales también son un tipo de danza, quizá más intensa? Absolutamente. De hecho, yo estoy deseando, porque yo hice artes marciales durante muchos años, luego lo dejé y ahora he vuelto hace un tiempo. Y hay en taekwondo, por ejemplo, hay una parte que se llaman punse, que son como unas catas de danza, obviamente muy guerrera y enfocados a, pues, ¿no?, a las competiciones, etcétera. Pero yo al maestro que tengo ahora, que curiosamente es el maestro de mi maestro de entonces, es un señor que tiene como 185 años ahora, todavía está vivo y da clases, y tengo el gran honor de estar con él. Yo le dije, porque hablamos, me preguntó a qué me dedicaba ahora, después de tantos años, y le dije pues a la danza, y que tenía muchas ganas de avanzar en los punses para poder introducirlos en la danza. Y como, fíjate que las mujeres siempre nos colocan en una danza mucho más suave, ¿no? Mucho más dulce, mucho más seductora hacia afuera, y es, no, la intensidad no está reñida con la suavidad. Y eso se ve mucho en los punches, que hay una gran belleza, armonía y control y de tus movimientos, de tu cuerpo. Y eso te lleva a nuevas conexiones neuronales. Ya lo sabe la ciencia, ya nos lo han explicado. Así que por supuesto que las artes marciales son una danza súper intensa, pero bien hasta con eso y estar en contacto con el cuerpo. He visto varios videos tuyos, Rus, y de hecho ahorita que lo mencionas, digo igual y estoy mal, pero sí he visto que utilizas varios movimientos de artes marciales en la danza. Te lo digo porque también particularmente yo estoy algún tiempo practicándolas y me doy cuenta que tienes ciertos movimientos que ahora que lo mencionas tienen mucho sentido con la parte de las artes marciales y ahora que estás practicando taekwondo seguramente vamos a ver más inmiscuido el tema de las artes marciales en la danza, pero y tienes razón en este sentido también en la parte en la que se considera que la danza es algo suave, no algo tranquilo, es válido, es hermoso también, pero también en muchas ocasiones desde mi perspectiva hay muchas emociones que cuando las expresas a través del cuerpo de la danza, no siempre todas son movimientos sutiles, porque a veces el cuerpo también necesita expresar, como lo decías hace rato, te sientes mejor danzando que en la escuela, porque la danza te sientes libre de manifestar y expresar todo lo que hay en ti, y entonces a nivel, digamos, cuántico, liberas energías por ahí, que algo está tenso, algo duele, y eso hace que encuentres en sanación perfecta. ¿Cómo fundes tú lo que es ya la parte del tema central, danza mantra, trayendo este background ligeramente de artes marciales para poder crear esta experiencia que ya llevas años impartiendo? Sí, sí. Fíjate que volviendo al taekwondo, una de las primeras enseñanzas que yo recibí de maestro siendo muy pequeña, tenía 6 años cuando empecé, y lo venía viendo de hacía muchos más con mi padre, ¿no? Lo veía era hacerlo. Cuando me inscribieron, siempre al terminar las clases nos hacían buscar la luz de una vela en nuestro corazón, ¿no? Y concentrarnos ahí. Y repetir, por ejemplo, la palabra amor, ¿no?, que es un mantra. Claro, esta palabra tiene una connotación para nosotros porque la entendemos, ¿no? Entendemos lo que es la palabra amor y cada persona le pone, ¿no?, su significado personal según la experiencia que haya tenido. Yo era muy pequeña y yo solo decía amor, 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 y intentaba ver una luz de una vela aquí que me parecía súper absurdo en aquel momento. Wow, con los años le he agradecido tantísimo porque eso fue algo, un punto de inflexión en mi vida, de entender, ¿no?, lo importante que es buscar también esta parte de centro, ¿no?, de ese punto donde yo me enfoco y desde aquí llevo a cabo todas mis actividades. Entonces las danzas mantras nos llevan a esto. ¿Por qué? Porque el yoga es perfecto, yo practico yoga también, y va muy bien para todas las articulaciones, el cuerpo, el sistema linfático, etcétera, pero al final siempre vas a buscar una parte muy meditativa, ¿no?, ir como muy hacia arriba, y yo lo que trato de hacer es ir muy hacia abajo, porque al final yo pienso, para mí, desde mi punto de vista, que la auténtica meditación se hace aquí, en medio de toda esta jungla, ¿no?, porque es muy fácil. Yo he ido a meditar a retiros, etcétera, y es facilísimo. Hay gente que no, que incluso ahí abandona, pero para mí es muy fácil. Pero hacerlo aquí con 2 hijos, una ya adolescente, el otro preadolescente, con un montón de trabajo, ¿no?, con todas mis historias hormonales también,
mucha historia. Y aquí es donde yo puedo poner en práctica todo esto. Entonces, pues las danzas mantras unen estos dos puntos, ¿no? Que sería la danza de la manera en que yo la presento, que es bastante más potente y poderosa, no es algo muy, muy suave en realidad, aunque hay que sí. Y toda la parte de la meditación, ¿no? Que nos lleva a realizar estas danzas con los mantras, que son estas corrientes de sonido, que no tienen por qué tener un significado, no es una lengua hablada, sino es algo que se ha creado para tener esos impactos neuronales. Y la danza creada, o sea, ciertos movimientos creados para tener impactos en el cuerpo y asimismo tenerlos en tu entorno, porque cambia tu perspectiva, cambia tu forma de comportarte, cambia tu movimiento, cambia tu cuerpo. En una plática que tenía hace unos días con una maestra también decía, ella enseña meditación y estaba bajo el mismo rubro que tú, decía, pues es que es muy fácil irte, desconectarte y ausentarte y entrar en meditación. Y ella decía, no, yo si quieres conectar con la fuente, te voy a sentar, pero te voy a poner cumbia, te voy a poner guaracha, le voy a subir el volumen para que ahí indirectamente en ese ruido coloquial empieces a conectar. Y ahorita, bueno, hace 3 días tuve esa entrevista, hace unos días tuve esa entrevista y ahora contigo es también lo opuesto, ¿no? O sea, aquí vamos a meditar, vamos a trabajar, vamos a avanzar, pero con pleno movimiento habitual de nuestro día a día. ¿Cómo define Rus exactamente danza mantra? Pues fíjate que unimos estos dos conceptos, ¿no? De la danza, del movimiento del cuerpo, de danzar con todas las situaciones, con todo lo que nos sucede, y también con nuestras imposibilidades, porque dentro de la danza me encuentro con muchas mujeres que no se permiten, ¿no? El moverse libres, el danzar con todo lo que suceda, con las músicas, con los sonidos, con sus emociones, y la parte del mantra, que sería llevar toda esta práctica de la danza con un mantra, que es una corriente de sonido repetitivo para hacerte entrar a ti en una frecuencia determinada. Y para eso tenemos cientos y miles de mantras para poder llevar a cabo con la danza. Entonces unimos estos dos conceptos y puedes estar 3 minutos como puedes estar 35. Y depende. Y también depende del grupo que se esté llevando hasta el punto donde se puedan llegar a meter, ¿no? En esta historia, porque si no se puede llegar a ser realmente muy cansado, porque es ir repitiendo movimiento tras movimiento tras movimiento constantemente con el ritmo del mantra. Pero eso que hace es increíble, porque hace que se despierten las glándulas, que se despierten los meridianos, que fluya mucho mejor la energía. Y al ser un patrón de movimiento muy básico, aunque son movimientos muy poderosos, todo el mundo lo puede realizar. No hace falta que hayas hecho ballet de joven y danza contemporánea de adolescente, no hace falta nada de eso. Lo llevas puesto. No, todavía hoy en día en un montón de pueblos, ¿no? de África, del lejano oriente, todavía se comunican a través del cuerpo. Y hay muchos mudras, hay muchos gestos del cuerpo, que es la comunicación no verbal. Entonces, eso también lo tenemos nosotros, ¿no? Aplaudimos si estamos de acuerdo con algo, levantamos el pulgar para decir ok, ¿no? Negamos con la cabeza y todo eso es comunicación no verbal, pero es gestual. Cuando hacemos las danzas mantra, lo que tratamos de hacer y de buscar es comunicarnos con lo invisible, con lo incognoscible, pero que sabes que está, porque lo sientes. Y ya no son cosas ajenas a ti, sino emociones internas, sensaciones internas, como yo coloco todo esto, realizando ciertos movimientos mezclados con la danza y con los mantras, llegas a tener esta conexión con tu cuerpo y con tus propias necesidades. Es muy intenso, no es fácil. No, para quien no ha visto el trabajo de Ruth, voy a dejar aquí links de ella para que puedan ver la intensidad de las clases que maneja. Hace ratito te iba a preguntar justamente que cuál tú considerabas que era el propósito principal de Danza Mantra, pero creo que no hay un propósito por lo que estoy entendiendo principal, porque son muchos factores los que se encadenan: fisiología, biología, anatomía, lenguaje, expresión y demás. Y si hablamos en términos de comunicación consciente, el cuerpo juega un factor de 60-70% de comunicación cuando estamos interactuando con los demás, y justamente en esto que propones de danza mantra, es unificar todos estos factores para que cada una o cada persona que asista a tus sesiones pueda encontrarse, no sé, en su catarsis emocional o psicológica o física o demás. ¿Cuáles son las experiencias que tú has, digamos, como visto que más se repiten con las personas que asisten contigo al practicar danza mantra? Fíjate que los patrones que más se repiten es el llanto. ¿Cómo rompen a llorar mujeres que al igual han entrado a danzar pues con cierta reticencia o que vienen como muy serias, ¿no? En plan, yo esto no. Pero bueno, vienen a tener la experiencia, no solo con la danza mantra, sino con todo, ¿no? El amplio espectro de este tipo de danza.
pero siempre que conectan con la danza mantra, que es muy fácil conectar porque te lleva a patrones muy sencillos, pero muy intensos, que despiertan ciertos músculos, ¿no? Que es donde se alojan las emociones. Lo más común que sucede es esta catarsis en el llanto. Y es increíble porque al final el llanto está alojado en la misma parte del cerebro que la risa, ¿no? Al final es como liberar tensión. Yo, en una situación donde se supone que yo tengo que llorar, a mí me puede entrar un ataque de risa. Y dices, ostras, perdona, ¿no? Pero a mí me ha pasado. Que me han entrado ataques de risa porque está ahí mismo donde yo no sé discernir, ¿sí? Y así como cuando hay cosas que te tienes que estar divirtiendo un montón, te puedes divertir un montón y al mismo tiempo nace el llanto. No de tal alegría, que al final el llanto ni siquiera es de tristeza, ¿no? Puede ser de eso, de destensión, de desbloqueo y pues, ¿no? de conexión absoluta que acabas llorando. Así que eso es lo que yo más encuentro. Aparte de, a mí lo que más me gusta es cuando en ciertas danzas mantras se arrancan gritos. Oyes gritos, da igual, de cansancio, de placer, de rabia, pero que fíjate que yo te marco un patrón con el cuerpo y un patrón con el mantra y al final tu cuerpo hace lo que necesita. Y cuando entra en esa corriente, porque estimulas una y otra vez durante largo rato ciertos músculos para encontrar ese impacto y acabas sucediendo. Puede ser gritar, puede ser llorar, pero todas acaban liberando algo. Eso en cada danza mantra. Y hay para todo, hay danzas mantra para antes de ir a dormir, para tener una buena mañana, para hacer en familia. Es increíble. Es una auténtica revolución interna para poder prepararte, ajustarte, adentrarte, transmutarte en tu vida diaria. Rus, me surge una pregunta ahorita, sobre todo, bueno, para los que también vienen siguiendo Ineludible Podcast y los que conozcan, también por mi parte, pues estoy en la práctica Kundalini Yoga, tengo algunos años, pero puede surgir como esta pregunta interesante. Usualmente tenemos la idea de que los mantras, ¿sabes? Nos sentamos, entonamos, ojos cerrados y demás. ¿Cómo fundes esa tranquilidad? Si es que son los mantras que tocas en la práctica o son otros mantras que tú manejas. Llámese mantra, aquello que repites constantemente es un mantra, ¿no? Exacto, exactamente. Lo que te decía antes, ¿no? La palabra amor la puedes repetir todo el día dentro de ti y eso es un mantra que al final se acabará manifestando, es una energía que se acaba manifestando, ¿no? Porque estás en esa vibración. Pues es que sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo ha llegado a nosotros y a nosotras en estos días estas prácticas con mantras de una manera muy extremadamente espiritual y a veces sacada de contexto, ¿no? Porque para nada te estoy diciendo que la espiritualidad tenga que ser algo con una mirada lánguida, ¿no? Postrada en el infinito, totalmente alejado de la realidad, porque eso para mí no tiene nada de espiritual y es como que te vas alejando de lo que es tu vida porque te resulta más fácil, ¿no? Lidiar con el día a día hasta que te vayas de este mundo. Aquí. ¿Y aquí qué nos trae la vida? O sea, ¿por qué estamos aquí? Es para gozar, tienes un cuerpo para tener una experiencia corpórea, corporal. ¿Sí? Obvio que la mente está muy bien que la trabajes y que estés dentro de ella, que puedas estar, ¿no? Con esa guardiana o ese guardián en tu mente. Pero antes de que algo entre en tu mente, que sería con lo que ya trabajaríamos los mantras sentadas, ¿no? Ahí una y otra vez respirando, y hay mucha gente que dice, es que me duermo o me duelen las piernas, al final no estoy conectando porque estoy pensando qué tengo que hacer para cenar. Eso nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Que es la mayor parte del público que obviamente yo tengo. Pero de repente te das cuenta que llevas este mantra de pie, simplemente te pones de pie y ya cambia algo. Pones movimiento en este mantra y cambia algo. Porque estás poniendo cuerpo, estás poniendo realidad a la experiencia que tienes que tener. Porque conectados con el infinito, de ahí venimos, ahí vamos. Pero a ti te dan una oportunidad que solo en principio tendrás una vez, ¿sí? Al menos consciente, para que vivas con total intensidad y amplitud, no el amplio espectro de la palabra, que vivas todas las experiencias que puedas tener en tu cuerpo. Entonces los mantras, imagínate que obviamente uso muchísimos mantras de Kundalini, yo soy súper kundalinera también, y es algo que me ha llevado a otras dimensiones, tal cual. Y mira que yo soy muy terrenal, muy, muy terrenal. Pues desde el cuerpo, desde prácticas súper profundas con el Kundalini, me he ido a otras esferas. Entonces, ¿cómo puedes llegar a transmitir a esas personas muy escépticas a todo esto de decir, no, mira, meditación no me funciona, los mantras, es eso, ¿no? Que aburrimiento repetir una palabra y es, vamos a hacerlo de otra manera, a ver si así entra más en una mente que necesita otro tipo de explicaciones. Es difícil entrar en la mente de las personas
con el cuerpo es mucho más fácil. Y de hecho, siento mientras te escucho que sería mucho más fácil para aquellas personas, sobre todo esto que está de moda de conectar en el presente aquí y ahora, es más fácil, por ejemplo, que te vayas a una clase de Rus a experimentarte en aquí y ahora porque es movimiento aquí y ahora, sube, baja. Eso hace que tu mente esté menos interesada en dispersarse en pasados y futuros, a que sí te vas a una clase de meditación y intentas y batallas y demás, el movimiento por sí mismo cambia todo. Aparte, otra cosa importante que quiero imaginar también en tus clases, Rus, es la energía del grupo. La energía del grupo también tiene muchísimo que ver, aparte de que están en movimiento y en canto y en baile y en danza y en mudras y esto y demás, eso hace que todo se unifique como un gran campo para que la experiencia sea abismal, o sea, sea atroz, sea completa presencia y aunado a esto los beneficios que hace rato decíamos, completa presencia, pero también algo en mí está cambiando, algo en mí está sanando, si lo quieres llamar así, algo en mí se está transmutando, algo en mí está sacando su carcasa para tener esta nueva piel que estoy mostrando, que es producto de este encuentro conmigo mismo. La música es muy importante. Quiero preguntarte, ¿tocas música en vivo? ¿Qué tipo de música tocas? Aparte que acabas de mencionar mantras, ¿cómo llevas ese pum? Porque se requiere mucha energía para sacar tus clases. Sí, requiere muchísima energía que a mí me sobra. Entonces a veces me dicen, wow, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto, ¿no? Y hacerlo siempre. Y es como, pues, a mí me sobra. Realmente es algo que lo llevas de serie, ¿no? Entonces la música es muy importante y para mí creo que es como bueno, la parte neurálgica, ¿no? De todo esto, desde ahí donde se expande todo lo demás. Pero fíjate que yo he llegado a hacer prácticas empezando con música, terminando sin música y el cuerpo sigue moviéndose, ¿no? Como estamos conectados siempre a la corriente de sonido. Nosotros somos sonido, tu respiración es sonido. Cuando yo estoy hablando ahora me escucho a mí por dentro, pero no es real, ¿no? Lo que estoy escuchando, mi voz es diferente. O sea, son sonidos constantes de nuestro estómago, de nuestros intestinos, movimientos peristálticos. Siempre estás, siempre escuchando algo. Jamás estás en silencio. Entonces, cuando te llevan a una meditación en silencio, es como no es real, porque siempre hay un sonido dentro de ti. Y además este sonido lo extrapolamos fuera y yo siempre busco selecciones de música que tengan ciertas vibraciones y ciertas frecuencias, ¿no? Que hagan subir y bajar el pulso de una persona. Entonces, yo uso mucha música y muchas veces comercial para dar a entender que todo es sagrado, ¿no? Desde el mantra Om hasta el perreo más absoluto es sagrado si eres capaz de conectar con la corriente de sonido, y eso se puede ver mucho en las clases. Pero después, yo por ejemplo con mi marido, que él es el que se encarga de tocar mucha música y hacer que suba o baje en el momento en que yo lo preciso para después hacer las prácticas. Y si tengo la oportunidad, que tengo muchos amigos que son una maravilla y los super músicos, tocar en directo también ya es la bomba, porque incluso el propio músico entra en la catarsis del grupo, ¿no? Y es que es una experiencia de verdad, eso sí que es extrasensorial, más allá de los sentidos. Y empiezas a darte cuenta que eres energía, y eres energía que interactúa constantemente con todo lo que te envuelve. Y aquí lo que haces simplemente, es una palabra muy, muy banal para esto, pero darte cuenta de esta realidad, ¿no? Que entran mujeres que no han bailado en su vida, que tienen vergüenza, que se quedan detrás, que acaban la clase diciendo, ¿qué ha pasado? Y en realidad aquí no ha pasado nada, ¿qué ha pasado en ti? ¿No? Y cómo eso se desprende, porque al final somos todos un movimiento, ¿no? De neutrones y protones a total velocidad, que si esto se frenara nos atravesaríamos unos a otros. Pues tener esta experiencia de verdad es algo súper místico. Entonces, por eso para mí el misticismo no es estar sentada mirando el infinito y pensando qué voy a hacer para cenar, pero yo estoy quieta, ¿no? Entonces, eso ya a mí ya me da toda una aura de misticismo. No, ven aquí, suda, activa las glándulas, limpia los meridianos, deja que la energía fluya y te das cuenta que eres uno con todo. Eso es muy espiritual. Iba a preguntar, mientras estás comentando esto, se me hace muy interesante también, mencionas cuando llegan varias personas a tus clases con sus diferentes enfoques de realidad, usualmente en diferentes técnicas prácticas como Kundalini Yoga, por ejemplo, ¿no? Llega el estudiante a la clase y hay un tópico de clase. Hoy vamos a trabajar glándulas, hoy vamos a trabajar espalda, hoy vamos a hacer esto. ¿Cómo es la estructura de tus clases? ¿Tienes un tópico cuando la gente llega? ¿No hay algo que prepares? ¿Es directamente vamos a la danza? ¿O cómo vas esquematizando tus sesiones? Yo sobre todo lo que hago es preparar mucho la lista de reproducción. Y a partir de ahí, más o menos, sí que voy teniendo yo mi propia estructura interna, pero jamás tengo nada apuntado, no tengo nada escrito,
no estoy diciendo, bueno, de aquí a aquí haremos esto, de aquí a aquí haremos lo otro. Yo siempre entro y les pregunto, ¿cómo estáis? Y a veces, fíjate que como todas entramos en plan, bueno, hoy ha sido un día difícil, o al contrario, de repente un día todas están de acuerdo en que están súper bien, que tienen muchas ganas, ¿no?, de danzar. Da igual, la lista de reproducción que yo haya hecho puede ser música muy tranquila para hacer ondulaciones y las puedo llevar bueno, al máximo movimiento tórrido de sudar y gritar con esa misma música, porque es lo que pide la energía del grupo, ¿no? O tener este día una lista de reproducción, por ejemplo, de reggaetón, fíjate, ¿no?, si es algo súper banal y callejero, y hacerles entrar en lo más espiritual. Entonces, al final es cómo te mueves tú con la energía del grupo. ¿Consideras que tus clases son para cualquier persona, con cualquier situación, o hay algunas limitaciones? Hay cero limitaciones, cero, porque yo no creo en las limitaciones. Entonces, a veces esta sensación de decir no hay limitaciones y te viene gente y te dice, ¿cómo que no? Sí hay limitaciones, ¿no? Yo tengo esta y esta. Aún y así yo les digo, vamos a intentarlo, porque como yo no lo creo, y no lo creo de verdad, no es un eslogan, y no es algo que para mí esté de moda, decir, las limitaciones no existen, no todo es posible, es, no, hombre, chúpate el codo, verás cómo no puedes, ¿no? Eso es una limitación. Pero aún y así yo te diría, vamos a darle una vuelta, porque es algo interno en mí. Y como yo lo creo fervientemente, acabo haciendo danzar a mujeres, pues eso, con hernias en la espalda, con operaciones ya programadas, ¿no?, porque no se pueden ni mover y de repente anulan la operación, mujeres que tienen problemas de rodillas, de asma. Piensa que aquí estamos a veces 30 mujeres en esta sala danzando como locas y alguna mujer puede empezar a tener un ataque de asma y aún así se queda, lo respira y lo trasciende sin tomar un aerosol. Aquí, luego fuera, le viene un ataque de asma y tiene que tomar el aerosol, porque todavía no ha aprendido tal vez como a extrapolar todo lo que pasa aquí, que le está pasando a ella y ella puede dominarlo fuera. Pero aquí dentro no hay ninguna, absolutamente ninguna limitación, pero ni aquí ni en la membresía, ¿no?, que es lo que hablábamos de todo ese tema online. Hay mujeres de todo tipo de condiciones, de peso, de estaturas, de religiones, de culturas, nada. Somos uno. Y si eso fuera verdad en todos los eslóganes de todas las disciplinas, ¿no?, de somos uno, vamos, tú puedes, si fuera así, vamos, saldríamos a la calle como superguerreros y superguerreras de nuestra propia vida. Sí, en efecto. De hecho, diría yo también que si hubiese alguna posibilidad de hablar de alguna limitación, sería meramente tu parte mental, la que te hace creer que no, pero hay que trascender esta parte. Yo sé que esta pregunta puede ser obvia para ti, pero contemplando que hay mucha audiencia que está escuchando esto y es completamente nuevo en todo esto, por eso te preguntaba los límites mentales, porque a veces ya vamos programados, aunque no, ahora que la escucho yo no puedo porque me duele aquí. Entonces, por eso te preguntaba esto, pero una segunda pregunta que baila todo esto. Hay muchas prácticas también, muchas técnicas en las que cuando la mujer está en su ciclo lunar es no la hagas, resguárdate, quédate quieta y demás. Una pregunta obvia, si una mujer está en su ciclo menstrual, ¿puede llegar contigo sabiendo la intensidad de clases que son? ¿Y por qué sí y por qué no? Claro que sí, por supuesto que sí. Además, esta pregunta es como muy mía, ¿no? Esa respuesta es, yo tengo la respuesta. Dale, Ruth, dale. Yo sobre todo trabajo con mujeres que están menstruando porque en un inicio de todo esto yo empecé a unir la danza con los ciclos menstruales, ¿no? Por el tema de la doncella, madre, hechicera y bruja y cómo transitamos por nuestro ciclo menstrual con total dignidad siempre y cómo hacemos de nuestra menstruación una herramienta de sanación absoluta, ¿no?, y de belleza y de vida y no una monstruosidad. Entonces aquí, cuando yo doy clase los martes, a veces los lunes, manda un mensajito una mujer y dice, mañana no vendré porque tengo la regla, ¿no? Y me encuentro así como un poco tarde, es como, ¿qué dices? Ven, es el mejor momento, es cuando más conectada estás, ¿no? Me dicen, hombre, es que claro, estoy más cansada y tal, haz lo que puedas, haz lo que sientas y adaptamos ciertas cosas, pero ven, porque es el momento de máxima conexión con la tierra, estás abierta en canal, literalmente. Entonces, vamos, absorbes y regalas a partes iguales, estás súper conectada con todo. Pero como las mujeres han perdido, ¿no?, esta conexión, sin embargo, cuando están en la menstruación todo es terrible, todo es hacia adentro, y si es cierto que necesitamos un cierto descanso, el cuerpo
no debe pararse, no debería pararse, a no ser unas pocas horas que son las más intensas de nuestro ciclo, porque a veces decimos que son 1 o 2 días y en realidad son horas en las que realmente el cuerpo necesita un descanso físico, pero después necesita movimiento para que no hayan dolores, movimientos para que todo fluya, movimiento para dejar que baje la menstruación, que estás menstruando tanto. Y justamente, mira qué curioso, hoy hemos mandado nosotros un newsletter para la membresía, porque hay, creo que es pasado mañana, pasado mañana es el Día Internacional de la Menstruación. Que tal y como está en el calendario está puesto muy feo, porque pone de la higiene femenina y algo así que es el día de la menstruación. Y ahí hemos compartido 2 prácticas. Una es hacer la tintura con tu propia sangre menstrual, hacer una homeopatía que te puedes tomar. Y la otra es una danza mantra, es una danza mantra de tonificación para los días de la menstruación. Obviamente es más lenta, son movimientos más largos, pero es súper intensa, para que todos tus músculos sigan recibiendo sangre en aquel momento en que vas perdiendo, ¿no? Por otro lugar. Y así también equilibres los niveles de hierro en el cuerpo. Es imprescindible que avancemos y que no dejemos de movernos con más lentitud, con más presencia, lo que tú necesites, pero muévete con la meditación. Es precioso. Suena interesante porque usualmente en esta cultura occidental se suele pensar como lo opuesto. Estate en silencio, quédate callada o dormida o qué sé yo, no vayas a trabajar o lo que sea. Y aquí No contigo, para. exacto. Tienes razón eso, el cuerpo no para. O sea, continúa el movimiento y que eso fluya. Claro. Y aparte también transmitir, no transmitir, como transmutar esa misma situación mental, esa misma limitación mental, no, me siento así, tengo que descansar, pero cuando empiezas a dejar que el cuerpo fluya, y sobre todo como dices, ¿sabes? O sea, conectando con la naturaleza, conectando con el cuerpo, conectando con la tierra misma, tu cuerpo y la tierra, obviamente Pachamama, vas creando esa unificación también de, ¿cómo llamarle? Como una liberación natural, ya sea que estés acostada, pero también liberación natural porque estás bailando y estás actuando, estás interactuando, estás danzando. Y aparte de todo eso es la experiencia también física que creo que cambia completamente todo, ¿no? Imagino de estar, quien esté pensando en cama con cólicos y dolores, vamos a liberarlos, vamos a danzarlos y vamos a energía del grupo. Y aparte la música, que para mí es vital, importante, es como transmutar todo esto, ¿no? Es otra experiencia y es otra experiencia y es otra vida. O sea, puedes renacer de verdad como mujer a otra vida con todo esto, porque tú hablabas, ¿no? Nos quedamos quietas, nos quedamos pues ¿no? encerradas en la cama, pero a veces confundes lo que es no me encuentro bien con la menstruación o es que realmente la menstruación te está trayendo este mensaje de, bueno, puede que no estés bien porque algo en tu vida no está bien y cuando estás menstruando estás tan afinada a lo que no te va bien en la vida que estás mucho más cansada, ¿no? De lo normal. Entonces, ¿por qué te quedas en cama? ¿Porque de verdad te está doliendo mucho el cuerpo o el cuerpo está hablando de algo mucho más emocional que solo te lo muestra estos días? Por eso las mujeres te dicen que tenemos estos superpoderes, ¿no? Si estás conectada con tu felicidad, porque sabes que todo lo que molesta mucho durante la menstruación, todo lo que duele, todo lo que es recurrente, todo lo que tienes que solucionar. Los hombres tenéis unos ciclos más largos, también los tenéis, ¿eh? Pero son como más largos. Nosotras es cada mes. Y cada mes decimos, me vuelve a molestar un montón esto, estoy tan cansada y tengo la menstruación, no me encuentro bien. No, te encuentras súper bien y el cuerpo está diciendo, quiero movimiento. La menstruación es como parir, ¿no? Al final, ¿cómo acabamos pariendo? En un potro con las piernas abiertas, aguantadas, y no, que pare en movimiento, ¿no? Hasta donde puedas llegar, obviamente, pero tu cuerpo pide movimiento para que todo sea más fácil, para que tu útero, que es un músculo y además es un órgano, esté trabajado y esté elástico, para que no espasme y para que sea todo mucho más placentero. Wow, y mujeres que tengan dolores de en la menstruación y se tengan que quedar en la cama, descubrir esto, otra vida, es otra vida. Es otra vida y sería un contraste interesante para muchas mujeres que están en ese extremo de no, me tengo que quedar quieta y ahora es como hacer algo que nunca he hecho, pensando que debo de estar toda la vida así y ahora es hacer algo opuesto a eso y creo que es un gran contraste de ideas para muchas mujeres, pero mira, como lo digo muchas veces en los podcasts, no le creas a Ruth, no le creas a Enrique, ¿No? vívelo, experimentalo, saca tus propias conclusiones. Rus, ¿qué me dices de las mujeres embarazadas? ¿También pueden llegar a tus clases? Maravilloso.
Además, tengo unos cuantos vídeos en redes que salen mujeres muy embarazadas y tengo un par de ellas que siguen viniendo con su tercer hijo, con su tercer embarazo. Y yo les digo, vale ya. O sea, hay clases que sí que aviso. Después de esta clase, ojo a la hora de tener relaciones sexuales, ¿sí? Pon medios si no quieres volver a quedarte embarazada, porque estamos tan abiertas y tan receptivas, es algo de verdad tan clínico, tan científico, que es así. Tu cuerpo se relaja, tu útero se relaja, llega mucho calor a esta zona, llega mucha sangre renovada y ahí pues llega la concepción de lo que quieras, ¿no? La mayoría de nosotros no queremos ya más bebés, entonces vamos teniendo muchas ideas y vamos teniendo mucha creatividad para seguir, ¿no? Hacia adelante y hacia arriba en lo que queramos, porque tenemos inspiración. Pero hay muchas mujeres que pues no conectan tanto con esto, pero vienen a una clase, están a tope, se sienten como súper radiantes después y se quedan embarazadas. Y digo, bueno, ya está, basta. Hay una en concreto, y además la quiero profundamente, que ya ha tenido su tercer hijo y vino a danzar embarazada del segundo, tuvo a su segunda hija y es que al mes ya estaba viniendo a danzar otra vez con su marido fuera aguantando el bebé porque decía yo necesito ir, necesito ir. Se volvió a quedar embarazada y vino a danzar hasta prácticamente un día antes de parir. Así que, y de hecho hay una en una de las clases que se ven en redes que parió al día siguiente de esa clase. Así que por supuesto que embarazada está. Es que no estamos enfermas, es que somos la creación, las mujeres menstruando, embarazadas y movimiento y siempre y a tu ritmo. Y en un grupo de contención en el que tú puedes sentarte cuando quieres y verás que te sientas menos de lo que pensabas, ¿sí? En el que puedes descansar si lo precisas, pero verás que lo precisarás muy poco, porque te mueves desde otra energía. No es una obligación, no es una clase de zumba, no es una clase de CrossFit, es otra, otro cuento. Y vean sus videos para que puedan corroborar lo que estoy hablando. Mira, me viene esto a la mente. También hace unos días estaba entrevistando a una psicóloga y estaba compartiendo una experiencia de una persona, una mujer que no podía quedar embarazada, no puede quedar embarazada. Y bueno, pues ya en la consulta se había resignado a que no puede quedar embarazada. Y de repente, pues se ausentó, llegó como a los 3 o 4 meses con ella, algo así estaba comentando en el podcast. Y cuando regresó, pues la sorpresa era que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque decidió empezar a bailar danza africana. O sea, se fue a danzar en movimientos africanos. Y eso lo estoy explicando contigo porque dices, ya, porque aquí sí estás abriéndote demasiado, aquí sí estás trabajando internamente a niveles que nunca lo has hecho y puede quedar esta posibilidad. Entonces tiene como mucho sentido cómo opera esa magia del cuerpo cuando lo pones a actuar, lo pones a mover. Y sobre todo también con la guía y la tutela de la experiencia que ya tienes para decir, los límites no son límites, ¿no? Es una creencia que está ahí fijada y somos, bueno, las mujeres, ¿no? Creadoras, dadoras de todas estas posibilidades infinitas y basta mover y sacudirme con todo esto. ¿Cómo piensas tú en la parte, sabes, de, por ejemplo, que lo he preguntado en muchas prácticas también? Yo sé que son cosas que hemos hablado ahorita que son limitantes en la mente, pero, por ejemplo, mujeres con cáncer en fase terminal, mujeres con diabetes, ¿cómo relacionas este tipo de situaciones con lo que tú haces? ¿Hay posibilidades, no hay posibilidades? ¿Qué has visto en tus sesiones? Wow, hice cosas increíbles, increíbles. A veces me siento tan afortunada por poder ver todas estas cosas, ¿no? Y decir, esto es así. Yo misma, ¿eh? A veces sí que lo que dices mucho, esto que es la mente limitante, pero a mí también me pasa. Y a veces me cuentan historias que yo misma digo, "Wow, es increíble", con lo cual es como no creíble, ¿no? Es increíble. Y es, no, no, porque todavía a día de hoy me sigue sorprendiendo, ¿no? De testimonios de mujeres, y ya ni siquiera, repito, en clases presenciales, desde la distancia, ¿no? Hay una mujer en Alemania, esta mujer tuvo un cáncer de pecho, por ejemplo, y estando en la membresía, porque es online, ella podía acceder a todas las clases, todo desde su casa, haciendo quimioterapia. Le dijeron muchísimos, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama? Bueno, que tendría como muchos efectos secundarios, ¿no? De la quimioterapia, pues le nombraron unos cuantos, de los cuales tuvo prácticamente ninguno. Le dieron unas pastillas para inhibir, ¿no? El funcionamiento hormonal, porque cuando te operan del pecho después ya te inhiben que tengas la menstruación, para que las glándulas no sigan funcionando. Pues, curiosamente, incluso tomando esa medicina, tuvo la menstruación, con lo cual se fue al ginecólogo y le dijo, oye, mira, me habéis dicho que pasaría esto y esto y esto, no me ha pasado, y es que encima tengo la menstruación tomando una medicina que es para inhibirla.
Y el ginecólogo le dice, ¿qué haces? Y le explico, y dijo, mira, pues yo no entiendo mucho de esto, pero sigue haciéndolo, porque efectivamente pudo pasar un cáncer, pudo pasar todo un tratamiento, ¿no?, oncológico y de quimioterapia, radioterapia, pues con una dignidad absoluta, porque ella solo quería levantarse para bailar, para moverse o para realizar, porque no siempre es como bailar, lo entendemos como una clase de danza de 2 horas, y puede ser un solo movimiento de rotaciones de cadera, por ejemplo, ¿no?, que están incidiendo en todo tu sistema nervioso, con lo cual ciertos efectos que se supone que debes tener no tendrás, porque si controlas mucho ese sistema nervioso, simpático, parasimpático, eso también se trabaja mucho en el Kundalini, por ejemplo. Entonces llegas a ese equilibrio. Entonces el cuerpo responde y responde positivamente, esté en la fase que esté de su vida. En este caso son mujeres que estaban en el cáncer, hay otras mujeres con hernias discales, ¿no?, lo que hablábamos antes, muy, muy potentes, en las cuales ya están, ¿no?, metidas en listas de espera para operarse y haciendo estos movimientos de repente. Se dan cuenta que vuelven a lubricar de una manera mágica el cuerpo. ¿No? El cuerpo está compuesto por muchísimos líquidos. Entonces, ¿no?, es todo el agua de nuestro cuerpo, este elemento que tenemos fuera y que tenemos dentro, que es el agua, son los líquidos, ¿no?, y nuestras lágrimas. Todo esto y el líquido que recorre nuestra espalda, por ejemplo, que es ese suero, que cuando lo llenamos de vitalidad, ¿no?, de eso se llamaría como la Kundalini, que está encerrada en nuestro sacro, y la liberamos. Yo sí es cierto, yo nunca he tenido una experiencia así como para irme, porque es más como controlar esto, como sube y como baja, y sientes un enorme placer en todo el cuerpo, porque esa sería la parte energética, ¿no?, de esa serpiente que nos recorre y hace que todo sea menos doloroso, porque el cuerpo está mucho más, digamos que segregas cierta dopamina, segregas ciertas sustancias con el baile que hacen que tengas menos dolores, ya sean articulares, musculares, por efectos secundarios de una medicación. Pero esa es la parte más espiritual, ¿no? Esta energía que sube por nuestra espalda y vuelve a bajar. En la parte más científica y más clínica, lo que estás haciendo es estimulando el nervio vago, que tiene el mismo recorrido que tiene la esta Kundalini, ¿no?, que va desde nuestra inserción en nuestra cabeza, que ahí ya nos abrimos hacia arriba, y va desde nuestro sacro, toda la inserción en nuestra pelvis. Imagínate, cuando movemos la pelvis, cuando movemos el pecho, cuando movemos los hombros, y todo eso lo podemos llevar a un movimiento más o menos ordenado dentro de nosotras, empiezas a segregar todos estos líquidos. Y son líquidos mágicos, empiezas a segregar saliva vagal, saliva que cuando te la tragas relaja el cuerpo. Es esa medicina preciada que siempre buscamos fuera y la tienes dentro. Así que sí, mujeres con cáncer, mujeres y con cáncer activo. Ahora hay una mujer que se ausenta de la clase porque, bueno, va a tener pues una operación de cáncer en su útero, y está la Marte tranquila. Y es como, wow, sí, me sigo sorprendiendo, a pesar de que lo veo siempre y todo. Fíjate, Rus, que tiene mucha similitud esto. Hace algunos años estaba dictando yo unas conferencias, talleres prácticos de Kundalini Yoga para afrontar el cáncer y explicaba más o menos lo que tú estás diciendo ahorita, qué sucede dentro del cuerpo. Y ahí mencionaba un estudio interesante, ahí compartí literalmente un estudio importante en Houston, en donde por experimentación los doctores escogieron a 10 mujeres que estaban en fase terminal, ya el cáncer no lo podían curar, y lo que hicieron de acuerdo a psicólogos transpersonales, por sugerencia de ellos, es vamos a dejar que estas mujeres tengan reuniones semanales durante el tiempo que sea suficiente y hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, si quieren romper, si quieren gritar, si quieren discutir, si quieren, hagan lo que quieran. Y el resultado fue interesante, porque ahí lo que fue sucediendo fue que les dan libertad de insultar, de decir groserías, de decirle a quien fuese lo que nunca se atrevieron en persona, a golpear, a sacar tantas cosas, a llorar, porque antes no podemos llorar porque me van a ver. O sea, cada uno sacó sus cosas y al término de 4 meses, Ruth, de las 10 sanaron cáncer. O sea, las 10 resarcieron lo que ya tenían tiempo contado de vida por liberación, por desfogue, por movimiento, por llanto, liberación, por ser, porque, ¿sabes? Una de las entrevistas con ellas era, es que toda la vida me limitaron como soy mujer, soy de casa, tengo que estar callada, tengo que aguantar, tengo que tolerar, tengo mi menstruación que estar quieta, tengo que hacer esto. Entonces todo esto fue como acumulado tantas cosas que cuando haces a través de danza mantra un desfogue, movimiento, catarsis, música y además
eso es como un gran vacío, es como una gran sacudida que le das al cuerpo para después decir, uff, wow, es interesante cómo trabaja el cuerpo, ¿no crees? Digo, tú lo ves también todos los días en tus clases. Sí, es tan absoluto esto que dices, es que se me pone la piel de gallina, ¿eh? Todo esto yo lo sé, lo vivo, lo experimento, pero aún y así estoy tan conectada que cuando lo escucho a otra persona es como, oh, sí, somos más, que realmente es así, no es una quimera, ¿no? No es una utopía, no es, no son, al menos yo no me considero una persona que esté totalmente ida mentalmente y crea y confíe en lo que no se ve y en, ¿no?, la parte esta de los espíritus. Pero soy súper terrenal, he estudiado medicina, sigo estudiando día a día, soy profesora de danza, he hecho artes marciales, he parido 2 veces, me enfado, grito, todo y me doy el permiso para hacerlo. Y menstruo y trato de no usar nada para que se vea mi sangre y no la voy enseñando pero que yo la pueda ver, yo sé en qué fase estoy y necesito ser mujer completamente, no quiero tapar nada. ¿Sí? Entonces, a mí eso me permite sentirme totalmente sana, a pesar de tener dolores como todo el mundo, pero al final es esto, ¿no? El cáncer es una represión, es un enquistamiento de algo que no ha sido liberado. Entonces, yo entiendo que todavía hoy en día, y por supuestísimo, mi padre murió de cáncer y él mismo sabía que su cáncer era una gran tristeza que llevaba encima de cuando él era pequeño. Hicimos terapia también así, ¿no? De somatización, etcétera, pero ya no llegamos a tiempo. Aún así, él lo tenía clarísimo y me dijo, pide a tope. Dije, por supuesto, papá, o sea, vamos por ti, por mí y por todo el mundo. Entonces, al final yo lo que puedo hacer es transmitirlo desde mi propia experiencia. Por eso cuando se ven las clases en redes, ves, hay como mucha fuerza y tal, es como, porque no hay un papel. Yo estoy así ahí y soy así si vinieras ahora aquí. ¿No? Y si tú y yo ahora nos pusiéramos a dar una clase, sería lo mismo. No necesito prepararme, no necesito nada. Soy así y así es como me gusta compartir, porque de verdad siento que liberarte a través del movimiento, a través del grito, del llanto, y obviamente siempre conociéndote. Por eso es importante la meditación, ¿no? De alguna manera, porque tú no tienes el derecho de gritar a todo el mundo solo porque quieres liberar, ni ponerte a llorar, ¿no? Pues eso, a moco tendido donde sea porque tengo que liberar. No, tu libertad acaba donde empieza la mía. Entonces, vamos a buscar cómo hacer todo esto en un espacio contenido, ¿sí? Y que nos juntemos las mujeres y cada vez más hombres, ¿por qué no? Y poder hablar de tonterías y poder reírnos y poder ser como somos nos libera totalmente. Así que hay que unirse más. Este podcast, por supuesto, será la plataforma que llegue a unirse. Querida Rus, me gustaría saber, o sea, una persona llega a tu clase, ¿cómo es una clase tuya? O sea, una persona llega, y bueno, para esto también decir, ¿hombres pueden entrar? Ya dijiste que sí, pero me gustaría saber si pueden entrar hombres o mujeres nada más, porque quiero pensar, nunca he estado, por supuesto, en una clase tuya, ni siquiera sé si puedo estar, pero siendo tantas mujeres, salen cosas que a veces necesitan su privacidad y su espacio y demás, pero número uno, si son hombres, y número dos, también, ¿cómo es una clase? ¿Cómo la estructuras? ¿Cuánto dura? ¿Empiezas con calentamientos, con meditaciones? Para que la gente que esté viendo te diga, Vale, no pueden entrar hombres. ok, pero puede ser una para puros hombres, me imagino, ¿no? O tampoco. De hecho, en la membresía que es online sí que hay algunas prácticas en las que se incluyen a los hombres también, pero lo que tratamos ahora primero es de volver a buscar nuestro espacio como mujeres, ¿no? Que ha sido totalmente pues relegado a los hijos, a las personas mayores, ¿no? Al cuidado, etcétera, al marido. Entonces, ¿cómo volvemos nosotras a encontrarnos primero nosotros? Porque al final acabamos tan desquiciadas de todo que hacemos responsable a todo el mundo, ¿no? Incluso al propio hombre es responsable de mi miseria. Pues bueno, vamos a unirnos de nuevo, vamos a ver qué pasa cuando estamos juntas, cómo resolvemos, ¿no? El mundo como se hacía, ¿no? En los antiguos patriarcados. Entonces nos juntamos, nos curamos nuestras propias penas y ahí nos presentamos al mundo. Por eso sí es cierto que en las clases no hay hombres, porque todo está muy enfocado en ese movimiento pélvico, de útero. Igual vosotros tenéis próstata, que es igual, ¿no? De clase entera, pero como no vamos a eso, sino que vamos a sanar memorias, lo hacemos en total intimidad, las mujeres. Pero claro que sí, cada vez más hombres me preguntan, ¿eh? Para venir y es como, al final voy a acabar abriéndolo, pero haciendo otro tipo de, sería como esta danza, pero entonces ya sí que como avisando mucho, ¿no? Que es un grupo mixto. Ahora con mujeres, si entrases aquí, probablemente implosionarías. O sea, no explosionarías, implosionarías hacia adentro. Como hombre, mi marido a veces que está por aquí, cuando salimos todas, él se va
y es que no se puede aguantar esa energía, no es tremenda. Entonces, ¿qué te encuentras cuando tú entras en una clase en la? Primero siempre es con muchísimo humor, ¿no? Hay mucho humor para que estés bien, para que estés tranquila, y si te empieza con estiramientos, con una toma de contacto con el cuerpo, con respiraciones, a veces profundas, a veces despacio, a veces con música desde el inicio muy, muy fuerte que te hacen entrar en una confusión, que ahí sí que la mente se para, porque como no puede entender qué está pasando, dice, ¿para qué voy a dar más vueltas? Entrégate. Otras veces es como más tópico o típico el que empieces con suavemente, estira, respira, pues depende del día, ¿sí? Y después viene como la parte más técnica, ¿no? Aprendemos técnicas de danza, técnicas que no están enfocadas en coreografía. Y eso es muy importante y eso libera mucho a las mujeres, el saber que no se lo tienen que aprender porque luego tendrán que hacer una coreografía o exponerla en algún lugar. Jamás nos exponemos a nada, más a lo que tú quieras. Entonces hacemos técnicas de desbloqueo de pelvis, rodillas, da igual, caderas, pechos y todo con patrones muy bonitos donde pueden estar los mantras, las danzas con mantras, etcétera. Y después ya pongo una serie, una correlación de música en la que ponemos en marcha todo lo que hemos aprendido ese día y ahí sálvese quien pueda. ¿Sí? Entonces saltamos, corremos. Muchas veces la gente que ve las clases que cuelgo en Instagram, wow, ¿no? Todas te vienen. Y ellas mismas dicen, es que no hay nada preparado. O sea, Rose hace lo que le da la gana y aquí estamos todas como diciendo, me entrego a lo que sea, es sí a todo, ¿no? Entonces, pues, puede ser cualquier cosa. Lo que sí está muy claro es que siempre acabamos la clase con algún mantra o alguna música así muy, muy inspiradora que vaya a la parte muy emocional, ¿no? Entonces, claro que cada persona tendrá su propia experiencia, pero yo ya tengo muy claro qué frecuencias van a la parte emocional y hacen que después de una tórrida clase de movimiento, wow, es que estás tan conectada y estás tan liberada y ahí ya puedes salir todo hacia afuera, ¿no? Y contener ese espacio. Se apagan luces, ¿no? O bajar las luces y ahí haz lo que necesites y siempre acabamos en un círculo con las manos cogidas y ahí ya nos despedimos hasta la próxima semana. Pero sí que es una estructura más o menos siempre igual, lo que sucede dentro de la estructura. Oye, sería algo maravilloso que algo así existiera para los hombres, porque también hay tanta necesidad, tanta falta de movimiento, de conocimiento, de reconocimiento, de liberación, que bueno, si en algún momento se te empieza a ocurrir por ahí hacer esto para A mí me hombres, encantaría. volvemos a abrir otro podcast para anunciar que ya está esto, desde como lo estás planteando, o sea, desde todas las facetas que tocas para poder crear y que no sea, digamos, obviamente no es ni más ni menos, pero una biodanza, una danza típica, sino que sea un gran complemento de muchas cosas como lo que estás planteando se me hace bastante completo y demás. Sí. Claro, yo en todo esto sí que, porque has tocado el tema de la biodanza, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho, pero aquí vienen muchas mujeres, ¿no? Que han hecho biodanza y de repente es como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Porque la biodanza es un movimiento más libre, pero si te das cuenta, y has hecho alguna vez biodanza, si te dejan muy libre en tu movimiento, siempre acabas repitiendo los mismos movimientos porque no hay nuevos patrones establecidos en el cuerpo. Entonces, si yo tengo tendencia a mover siempre los brazos, que es esta parte más etérea de mi cuerpo, pues da igual la música que pongan en biodanza, siempre moveré los brazos, como mucho me voy a dar el permiso para experimentar en dar algún golpe en el suelo con mis pies, ¿no? Pero tener la experiencia completa del cuerpo cuando a ti se te ha dado como una pequeña instrucción de tu cadera puede hacer esto, ¿no? Y esto, todo lo que tú puedes llegar a hacer, entonces tienes como muchos más patrones para recorrer a la hora de danzar libre, que también lo hacemos a veces aquí con música y vamos. Pero te das cuenta que mujeres que están encerradas al igual en un movimiento monótono, incluso eso es incómodo para ellas, porque si es que yo no sé bailar, y es por supuesto que sabes bailar, lo que no sabes es las posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo, que el hombro se mueve, que la cabeza se mueve, que el pecho se mueve. Entonces, por eso la biodanza está muy bien, porque te libera, pero te libera siempre de las mismas emociones. Y hay algunas emociones encerradas muy adentro de la musculatura, y hasta que no presionas y un buen rato no eres capaz de experimentar, ¿no? Esta dicha de sentir realmente cómo se liberan emociones muy antiguas del cuerpo. Por eso que está muy bien la biodanza, el movimiento libre y el movimiento auténtico,
pero tener un poco de dirección y acompañamiento para mí es súper importante. Luz, estaré muy atento cuando digas, oficialmente abrimos las inscripciones a la membresía para hombres. Sería fantástico. Oye, tengo una pregunta interesante que quiero hacerte y demás, porque en muchos de los podcasts que he llevado también, pues comparten la práctica, la técnica, la exponen, la desarrollamos y demás, ¿no? Pero hay una parte para mí importante es, ¿y después de esto qué hago? Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se puede integrar la danza mantra en la vida cotidiana y aprovechar así sus beneficios de la práctica formal? ¿Cómo integro lo que viví con Rus en mi vida diaria? Porque de repente en muchos podcasts ha sido como que, suena bien bonito y sigo a la clase o voy a esto o el otro. Ajá, pasa eso y después, ¿y qué hago con esto? Uh-huh. Pues haciéndolo todos los días. Y eso se llama compromiso. ¿Sí? Porque no sirve, claro que sirve, todo suma el que tú vengas a una clase. De hecho, aquí no puedes venir a una clase, ¿no? Tú te apuntas, bueno, puedes venir a probar, obviamente, pero tienes cada semana. En la membresía lo mismo, tú puedes entrar un mes y después irte, pero eso es, has conocido algo. Pero es que tengas una experiencia. Y para tener una experiencia hay un tiempo mínimo en que debes transitarlo para que tú puedas hacerlo un hábito. Si no, simplemente, pues eso, ¿no? Lo habrás conocido, bueno, he hecho una danza mantra, me he sentido muy bien en este momento, pero yo ahora salgo a la calle y vuelvo a pelearme con la primera persona que tengo delante porque me saca de quicio y además es tu culpa, es como yo me hago responsable, ¿no? Cómo yo vuelvo a habitar mi cuerpo y además me siento bien en él, ¿no? Y me puedo mover tranquilamente por la sociedad sin vergüenza, sin culpa, sintiéndome poderosa, capaz, etcétera, etcétera, sin para eso hacer daño a los demás ni sentirme atacada constantemente, haciéndolo cada día. Entonces, lo que yo hago mucho en clase también es hacer propuestas, ¿no? Así como son las crías en el Kundalini, ¿no? Propuestas de movimientos repetitivos que hagas durante 3-5 minutos cada día. Y que luego tú misma, o tú mismo en este caso, tengas la experiencia. Y siempre digo lo mismo, me ha gustado mucho escucharte a ti decir, no me creas, de verdad, no me creas, porque a veces parece todo como muy extraterrestre, ¿no? Cuando hablamos, experimentalo. Porque al final lo que está claro es que vamos a favorecer seguro el terreno biológico de nuestro cuerpo, segurísimo, pero la experiencia cada persona tendrá la suya. Más o menos te podemos decir, ¿no? Que si mueves la pelvis de esta manera podrás sentir ese placer porque se estimulan ciertas glándulas, ¿no? En este caso las gónadas que liberan ciertas hormonas, bla, 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 bla. Esto es todo muy químico, esto es muy científico, muy médico y muy mecánico, muy tecnológico del cuerpo. Y eso es así, ¿no? 2 más 2 son 4 y es así. Pero después lo que tú hagas con esa sensación que se te despierta, esa es tu propia experiencia. Porque al igual a mí me da mucho placer, igual que a ti, hacer este movimiento, pero yo lo empleo para pintar y tú lo empleas pues, para tener relaciones sexuales. Fantástico. Al final tu resultado no es igual que el mío, porque a mí esto me ha despertado la pintura y a ti, pues no, volver a estar conectado con tu líbido y con tu vitalidad. Pero al final, el interruptor que ha encendido esas dos cosas es el mismo. Entonces tienes que tener tu propia experiencia. Entonces se te dan unas herramientas para que tú transites. Obviamente aquí está el compromiso de cada uno. Por eso hacemos grupos, ¿no? Para decir, venga, vamos, ¿no? Que se puede. Y al final es no me hables de tu producción, enséñame cómo vivir. Y solo así yo voy a decir si quiero ser así o no. Y esto entonces se va haciendo un estilo de vida también, o sea, vas adquiriendo y demás. Oye, Rus, perdón, en cuanto a la membresía, vámonos de lleno con todo esto, una membresía, si esto se va haciendo un estilo de vida y tú compartes que lo sigas haciendo, lo sigas practicando y demás, uno cuando entra a la membresía, ¿qué se encuentra ahí? ¿Qué es lo que muestras? ¿Cuántas clases? ¿Cómo sé qué clases coger y demás? ¿Cuánto cuesta? ¿Nos puedes hablar un poco? Claro, lo que se encuentran ahí es un pozo sin fondo. De hecho, la reacción de muchas mujeres es como, ¿por dónde empiezo, no? Porque lo que yo tenía muy claro cuando abrí la membresía hacía 4 años es que tendrías acceso a todo el material ya colgado, no solo al que se cuelgue desde cuando tú entras, sino a todo lo que hay. Claro, estamos hablando de más de 150 vídeos de prácticas diferentes, más de 50 horas de danza, de clases enteras de danza. Bueno, hay de todo en la membresía. Entonces entran ahí, es como, ¡oh! Y ahí yo generé una cosa que se llama el paso a paso para que tú más o menos puedas ir transitándolo, pero tú ahí puedes escoger lo que quieras, está por categorías, ¿no? Por emociones, pues cuidados del cuerpo, danzas mantra, reggaetón, danzas de ondulaciones, y ahí tú entras y se te abre un desplegable de todos los vídeos que hay referente a eso. Puedes trabajar
por emociones, ¿no? La ira, la rabia, la tristeza, la alegría. Entonces tú escoges lo que necesitas en cada momento. Y eso es lo que te encuentras. Hay una app, con lo cual es súper fácil ahora porque tú la tienes en el móvil y lo puedes ver todo. A veces es como más fácil que desde el ordenador. Y nada, tú puedes entrar cuando quieras y salir cuando quieras, no hay permanencia. Yo lo único que quería era crear un espacio que yo quería, para estar yo. Entonces dije, no está, pues lo hago. Y no se quedó en palabras, ¿no? Pude hacerlo. Yo trabajé en México, por ejemplo, estuve dando talleres, estuve impartiendo talleres, dando temazcales en México. Y claro, en Colombia. Y yo me iba de ahí y me decían, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no haces algo online? Y decía, imposible, ¿cómo voy a hacer esto online? ¿No? Si yo quiero cuerpo y quiero... Y al final, pues eso, ¿no? En la pandemia, pero yo ya estaba de antes de la pandemia, que mucha gente me conoció en pandemia, pero yo estaba de antes. Dice, vale, pues voy a compartir cómo hago yo las cosas, ciertos movimientos, etcétera. Pero eso fue cogiendo otro calibre, otra magnitud, y ahora ya son vídeos súper estructurados, ¿no? Donde encuentras movimientos de disociación, de apertura, para aumentar la libido, prácticas completas, incluso alimentación, mucha información de aceites esenciales que te acompañan en estos procesos, y además todo con, como puedes comprobar, con largas explicaciones cognitivas para la gente que le cueste mentalmente decir, "Ay, yo para esto no sirvo", es como, ¿para qué no sirvo? ¿No? Vamos a experimentar a ver qué pasa. Así que al final la membresía es como un, pues eso, un reducto, ¿no? de paz, es un botiquín. Yo tengo una gran amiga, una hermana, que dice, es un botiquín de recursos físicos y emocionales. Sí, Lo es una son. maravilla. Oye, Rus, Sí. ¿y ofreces talleres virtuales para quienes no puedan, por ejemplo, llegar contigo a las clases presenciales y aún no se decidan a la membresía? ¿Ofreces talleres virtuales? Talleres como tal, no. Yo lo que hago todo virtual es la membresía y clases de danza. Lo único que sí, por ejemplo, ahora hemos empezado, ¿no? Este año a hacerlo ya como más seguido, hay por ejemplo todo un mes de ondulación. Entonces se estructura un taller que es que cada día tú recibes un vídeo y tiene una consecuencia de principio a fin para que aprendas a ondular por dentro del cuerpo. Que sean las mujeres es fantástico porque estimula las fibras de colágeno para la piel, ¿no? Para la humedad del cuerpo. Ese ya acabó, ahora empezará el de los abdominales femeninos, cómo trabajamos las mujeres los abdominales, ¿no? Para cerrar recto abdominal después de los partos, restablecer suelo pélvico, y de nuevo es todo un mes, ¿no? O sea, eso sería como lo que serían talleres, porque cada día recibes una instrucción. Pero la membresía es libre, tú entras y sales cuando quieres, puedes verlo tantas veces como quieras, y los talleres como tal, y más con Temazcal, obviamente, es aquí, hay que venir aquí. Y vienen mujeres de todas partes del mundo. También hay mujeres de Argentina, de las islas, de todas partes, sobre todo los retiros, que son 3 días, y aprovechan para tomarse esas vacaciones y venir aquí a estar 3 días danzando como locas y acabar pues eso. Totalmente sin nada, o sea, sin culpa, sin vergüenza, sin nada, y llegar a casa y su marido les dice, vuelve con Ro, ¿no? Y es como, vienes muy fina, es como, no vengo fina, vengo contenta, y eso hace que parezcas como más dócil, ¿no? Pero por dentro es mucho más fuerte, es más inquebrantable, ¿no? Por dentro, pero por fuera es más amable. Es como lo contrario que solemos hacer las mujeres, ¿no? Cuando entendemos la libertad y el salvajismo como algo que por fuera creo que parecer muy, ¿no? Muy salvaje, pero luego cualquier cosita que te dicen ya te están ofendiendo, te están hiriendo. ¿Cómo cambiamos? Y por dentro somos inquebrantables, pero por fuera que te guste estar contigo, ¿no? Y que sea fácil. Así que talleres aquí, membresía, baile, ejercicios, todo, y muchísima, pero muchísima información en la membresía es como tu segundo hogar, es un hogar. Ahí. Rus, ¿en dónde estás? Para la gente que está escuchando, ¿y en dónde está Rus? Yo estoy en Girona, en Massanet de la Selva. Está a 1 hora de Barcelona. Además estoy en una casita de madera como alejada, ¿no? De todo, y es toda una historia estar aquí. La verdad es que ha sido todo tan orgánico, y cuando lo voy explicando, ¿no? Así ahora, por ejemplo, aquí cuando hablo contigo, es como, pues sí, es todo muy grande, y todo conseguido porque conecte, ¿no? Con la vida y con lo que es el bienestar. Así que venir aquí es bienestar absoluto. Además, es un espacio en el que si tú vienes
y lo respiras, te lo llevas también. Un espacio creado para que tú veas lo que eres capaz de hacer y de crear también. Que yo vengo de la nada, ¿sí? Que no tengo padrinos en nada de esto, que es nada. Simplemente es soltar y abrirte a lo que ven. Perfectísimo. ¿Cuánto dura una clase en promedio, Rus, contigo? Presencial, 2 horas y media, y online, pues depende, porque ya está todo estructurado. Hay clases express para las mamás que tienen más prisa pero quieren moverse, se les condensa todo en 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y luego clases enteras de 1 hora, pues también todo eso online. Aquí, si entras aquí, sabes cuando entras, sabes cuando sabes. Perfectísimo. Querida Rus, ya estamos cerrando prácticamente el podcast. Me gustaría, por favor, que nos compartieras tus redes sociales, en donde te encuentran, correos electrónicos, websites y demás. Pues todo es muy fácil, porque fíjate que me he quedado con el emporio de mi nombre. Que a veces me dicen, ¿es tu nombre artístico? Digo, no, es mi nombre de verdad. Es Rose Baltrop. Lo tienes tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube. Todo es Rose. Si pones Rose Baltrons, te saldré yo. Pero en Instagram sí que Rose Baltrons 1, con un 1, porque me cerraron la otra cuenta, me la robaron. Y fue como, gracias, ¿no? Porque volví a empezar de nuevo y es como la ley de la impermanencia en todo. Luego me la devolvieron y me decían, ¿no? La gente con la que yo trabajo me decían, pero ¿cómo no vas a querer rescatarla? Y decía, ya está, empiezo de cero. Cero seguidores, y no es lo importante llegar a quien tenga que llegar, ¿no? Entonces ahora es Rose Baltrons 1. Y en Instagram, Facebook es Rose Baltrons todavía de hace muchos años, y en YouTube. Y luego la web es rosebaltrons.com. Así es todo fácil todo. Fíjate que yo llegué a ti gracias a que te robaron tu cuenta. Por Fíjate. eso llegué a ti, porque una compañera, Sayiva Hurtado, por ahí ella subió un post o una historia hace un montón, le dijo, oh, apoyen a mi hermanita que le roban su cuenta y esta es una cuenta. Dije, ¿quién es ella? Y ya te empecé a ver y entonces ya fue cuando empecé a conocer más de tu trabajo desde ese entonces. Así es que gracias a eso llegué contigo. Querida Rose, yo vengo diciendo Rose más o menos, pero ahora sé que es Rose. Sí, oye, mira, hay una pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible y ahora me toca hacértela a ti. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Ser feliz, sonreír. Ser feliz es muy grande, ha quedado muy grande. Ser alegre, ser una persona alegre. Y realmente con la sonrisa y la risa dicen que no hay ninguna situación en la vida donde no puedas sonreír. Ninguna. Ni siquiera en la muerte de un ser querido tú puedes dedicar una sonrisa amable, una sonrisa desde otro lugar. No entendemos la sonrisa y la risa como algo siempre de jolgorio y fiesta, sino que hacer este gesto, ¿no? de sonreír, de sentir esta alegría interna, pase lo que pase, yo pienso que es lo único que va a salvar el mundo. Así que es ser alegre, no feliz. ¿Eh? Feliz ya es el camino, eso ya es más largo. Pero ser alegre todos los días, ríete mucho, de verdad, todo lo que puedas, primero. Perfectísimo, muchísimas gracias, querida Rus. ¿Algo más con lo que desees cerrar este episodio? Nada, he estado muy a gusto, me ha gustado muchísimo poder hablar de este tema de las danzas, de los mantras, de los mudras, que es algo que no se suele tocar, ¿no? Eso te lo comentaba antes de empezar, que te una por la fuerza y la seducción y el salvajismo, y es como todo es lo mismo, ¿no? Entonces, también tocar esta parte más ¿no? de los mantras, de esas corrientes de energía, de sentirnos energía en movimiento, ha sido para mí muy interesante, muy importante, y te lo agradezco enormemente. También yo a ti, por supuesto, agradecido porque por fin ya se concretó esto que por algún tiempo estuvimos cocinando y hoy ya tenemos el platillo final. Ese es el Wow. resultado. Muchísimas gracias. Yo también disfruté muchísimo la plática contigo. De verdad que sí me quedo con la idea de o el gusto de querer practicar algo que hagas para hombres, obviamente dentro de todo este conocimiento que también sería interesante en esa dualidad, compartirlo. Pero tú podrías entrar en la membresía. Entran hombres en la membresía también. Sí, no, por supuesto que sí, por supuesto que No sí. presencial. Otra cosa es presencial. Lo que pasa es que ya en 2024 yo tengo pensado hacer el tour por Sudamérica, y por ahí, al igual nos podríamos encontrar en algún lugar y generar algo presencial, ¿no? Con hombres, con mujeres, y llevarnos al movimiento estático de nuestro cuerpo.
Oye, Rus, mira, o sea, estamos aquí cerquita del Mount Shasta en California, yo estoy en California, vente a dar unos presenciales por acá y nos Venga, organizamos y nos ponemos de acuerdo y te vienes a California. venga, luego hablamos y me va a dar una masterclass. Perfectísimo, así va a ser. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y también, por supuesto, muchas gracias a ti que estuviste viendo, leyendo este episodio y nos veremos, leeremos, escucharemos en los siguientes. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.